Hola, muy buenos días, buenos días. Bueno, pues ya estamos aquí para comenzar el tema de hoy, que nos habla acerca de un Dios como cada quien lo concibe o como tú lo concibes. Así es que vamos a ir directamente al tema. Josefina está con nosotros. Déjeme ver la hora. Nos pasamos 18 minutos, no va a haber reflexión. Vamos a ir directamente al tema. ¿Sí? Adelante, Josefina, con el tema. Gracias. Bendecida mañana, hoy en este día 4 de mayo del 2026, en gratitud, sin quejas, sin reclamos, sin exigencias, aceptando lo que es. Y aunque a veces la mente, ¿verdad? Llegan pensamientos con argumentos para derribarlos. Sean todos cordialmente bienvenidos a este nuestro espacio Palabra en Acción, foro de libre expresión. Hoy nos acompaña, como siempre, ¿verdad? Nuestro compañero, colaborador, facilitador emocional, Víctor Javier, para compartir con nosotros. Vamos a continuar con este tema que hemos venido estudiando. Y la semana pasada, ¿verdad? Estuvimos viendo en el libro de Éxodo y vamos a continuar. De antemano, Víctor Javier, muchísimas gracias por venir a aportar de lo que Dios te ha comunicado y ha sido de bendición para ti. Dice así: con unos 1400 años de anticipación, Dios dio a una nación de casi 3.000 millones de personas para que representaran el grandioso sacrificio de su propio Hijo, Jesucristo, quien posteriormente lo haría por toda la humanidad. Porque el sacrificio del Cordero Pascual representa directamente el sacrificio de Cristo, primer paso en el plan de Dios para convertir a los seres humanos en sus propios hijos e hijas. La Pascua representa el hecho de que estamos siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar la justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Y viene entre paréntesis la cita de Romanos capítulo 3, versículo 24 y 25. A todo verdadero cristiano Dios le ordena: observa la Pascua. Debe observarse una vez al año en la misma noche en que Jesús fue entregado para ser crucificado. El apóstol Pablo lo explica: yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed,
esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor, anunciáis hasta que Él venga. Adelante, Víctor Javier. Continúa leyendo, por favor. Entre paréntesis tenemos la cita bíblica de Primera de Corintios, capítulo 11, versículo del 23 al 26. Observemos que en primer lugar se comparte el pan. Este representa el cuerpo de Cristo, que es partido por nosotros. Versículo 4, entre paréntesis. La palabra de Dios nos muestra claramente que Jesús, antes de ser crucificado, sufrió terribles azotes. Y nos presenta las citas de Mateo, capítulo 27, versículo 26. Marcos, capítulo 15, versículo 15. Y el libro de Juan, capítulo 19, versículo 1. Los historiadores dicen que los azotes romanos consistían en un látigo de cuero al que le colgaban A ver, a... antes tienes que leer el versículo, el primer versículo que leíste es entre paréntesis, ¿sí? Es muy importante ese versículo, por favor. Vamos a ver lo que nos dice en el libro de Mateos, capítulo 27, versículo 20. Habrías dicho Corintios, ¿no? Mateo, La primera cita que tú leíste ahí, después de que finalizaste la lectura, tenía una cita entre paréntesis, que era Corintios, creo. y vamos a darle lectura a la primera cita que apareció desde que inicié la lectura el día de hoy. Y vamos a leer Romanos capítulo 3, versículo 24 al 25. Y dice así, capítulo 3, para aquellos que quieran buscar en su Biblia, capítulo 3, versículo 24 y 25. Dice así, siendo justificados gratuitamente por su gracia, por la redención que es en Cristo Jesús, al cual Dios ha propuesto en propiciación por la fe en su sangre, para manifestación de su justicia, atento a haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Y de ahí vamos a leer la siguiente cita bíblica que tenemos en la lectura que hemos leído, que será Primera de Corintios, para aquellos que gustan, Primera de Corintios, capítulo 11, del versículo 23 al 26. Y dice así. Ok, dice. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió
y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que bebiereis en memoria de mí, porque todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que venga. Y de ahí vamos a leer la cita bíblica de Mateo, para aquellos que deseen buscar Mateo Así, capítulo hasta ahí, 27. hasta ahí, por favor, está bien. Bueno, hemos estado escuchando cómo Jesús, el 14 de Nisan, antes, en víspera, el 14 de Nisan, comió la cena de la comunión o la Santa Cena con sus discípulos. Ciertamente fue el 14 de Nisan. De ahí que él dijo que esto sería una conmemoración, un memorial, hasta que él regrese. Por lo tanto, la comunión es cada año, no es diario, como lo hacen en algunas congregaciones. Además, que no hacen lo correcto de acuerdo a lo que dice la Escritura, pero según ellos toman la comunión diariamente o semanalmente. Otras congregaciones lo hacen mensualmente, otras cada 6 meses. Pero la regla que Jesús dejó es cada año y una fecha específica, el día de la Pascua, el día de la conmemoración. El apóstol Pablo nos habla acerca de cómo comer la Pascua dignamente. Era una celebración pascual, por lo cual cada año se celebra, no diaria, semanal o cada 6 meses, no, cada año y justo en el día de crucifixión del Señor Jesús. Aquí dice que esto será un memorial, un recordatorio. Pablo también dice, muchos de ustedes están enfermos porque comen indignamente la cena del Señor. ¿Acaso hay alguien digno de comer la cena del Señor? La realidad es que no. Pero ¿a qué le llamaba Pablo dignamente? Pablo le hablaba dignamente a la posición de confesar sus pecados delante de Jesucristo antes de comer la cena. Había que haber una confesión de pecados, una declaración de sus pecados, un inventario moral cada año de una persona. Para esto, el reconocimiento del pecado era el renovar el pacto con Dios. Y es renovar el pacto con Dios. Es un memorial del pacto que se hizo con Dios en la pila bautismal. Es un memorial. ¿Por qué? Porque en el capítulo 6 de Romanos nos dice el apóstol Pablo que ¿o acaso no sabes que nosotros al ser bautizados en el nombre de Jesucristo hemos sido nosotros crucificados juntamente con Cristo? Y esto habla de un pacto donde nosotros crucificamos nuestras pasiones,
para honrar al buen Dios, como cada quien lo puede comprender. Así que es importante para nosotros entender la verdad de Jesús y no la mentira del hombre manipulado por el príncipe de la potestad del aire, el príncipe y autoridad del aire, ya que él nos envía, ¿verdad? Nos envía constantemente dardos que apagamos con el escudo de la fe. Y estos dardos son una multiplicidad de pensamientos. Hay pensamientos que ya están en nosotros, intenciones que nosotros antes de llegar a Cristo teníamos esas intenciones. Y están ahí, pero tenemos que hacerlas morir. Es decir, conocimiento o acción que no se usa, desaparece. Ya no tiene poder, ya no tiene fuerza, desaparece. Por eso es importante que nosotros practiquemos una conversación diaria con Cristo Jesús. El hecho de estarnos poniendo a cuentas con Cristo Jesús cada día es bueno. Los israelitas se ponían a cuentas con él, con los sacrificios, y todos los días había sacrificios. Sin embargo, el festejo más grande existente, donde estaba sólidamente el perdón de los pecados, un solo sacrificio, el de Jesucristo. Y nosotros no hacemos ningún tipo de sacrificio o santa comunión o cena del Señor hasta el día 14 de Nisan, donde comemos y bebemos la cena del Señor. Comemos de su pan, que es partido por nuestra causa, y bebemos de la copa, el vino, que simboliza su sangre, y el pan, que simboliza su cuerpo, que dio por nuestra causa. Así que necesitamos comprender esto a cabalidad, porque es parte de la instrucción y la enseñanza básica del Señor Jesús, y solamente obedeciendo a lo que Cristo dice, podemos lograr entrar al reino de Dios. No podemos pasar por altos las enseñanzas de Él, ya que Él es nuestro libertador. Sí, es nuestro escudo y nuestra adarga. Hace tiempo pensaba que la adarga era una pequeña espada personal, pero no es así. El escudo es un escudo grande o mediano. Hay un escudo grande que protege a la persona, o hay un escudo mediano donde está el movimiento. Y en el principio, el escudo grande es un escudo donde se tiene que embrazar, es decir, meter el brazo para poder tomarlo, alzarlo y moverlo. Pero la adarga es otro escudo.
Es un escudo más pequeño, es un escudo más pequeño que tiene forma de corazón. La adarga fue modificada y la hicieron de cuero y cuerdas, porque recuerden ustedes que en aquel momento pues no había balas, eran lanzas o flechas. Y este escudo de piel en forma de corazón era con el que con la mano lo tomaban. Ahora imagínense ustedes, como dice el escritor bíblico, adarga y escudo. Es Dios para mí, ¿no? Adarga y escudo. Aquí no hay forma de atacar. Aquí solamente hay defensa. El escudo me ayuda, me defiende. Y la adarga, otro escudo en mi mano, me ayuda y me defiende. ¿Dónde tengo la espada? No hay espada. Lo cual significa que en esta figura que el escritor bíblico está diciendo es que nosotros no atacamos. Nosotros no andamos atacando a- al enemigo, no lo atacamos. ¿Por qué no lo atacamos? Porque está en manos de Dios. El enemigo está en manos de Dios. Está derrotado, pero se le permite a él, se le permiten ciertas acciones para que nosotros podamos crecer. Es como aprender a torear. Le ponen un pequeño novillo y ahí está toreando la persona. Pues no tiene cuernos, no tiene nada y no tiene peligro. Cuando él ya aprende, entonces ya le ponen un toro bravo. Y con el toro bravo se pone y vence. Ahora bien, para poder aprender a torear, pero para poder aprender a ganar las batallas, nuestra batalla no es de guerra, no es de grosería, no. Nuestra batalla es de paciencia. La paciencia es nuestra batalla. Cuando nosotros aprendemos a poner en la roca, que es Cristo Jesús, nuestras preocupaciones, ansiedades, etcétera, necesidades, todas las que quieras, que te preocupen, las ponemos en Él y aprendemos a esperar en Él. Si seguimos ansiosos, podemos suplicar. Jesucristo hizo una acción 3 veces. 3 veces en su momento de crisis, 3 veces dobló sus rodillas para orar. 3 veces. ¿Por cuánto tiempo? No lo sé, pero fueron 3 veces. Y en las 3 veces suplicó, si es posible, haz que pase de mí esta copa. Pero él entendía que su papel era pasar por ese problema, por esa situación, para poder vencer al pecado en su cuerpo y para poder vencer al enemigo gobernante de este mundo. Cuando él pasa por todo el suplicio que tuvo que pasar
para lograr vencer. Cuando Él resucitó, venció a la muerte, pues la muerte no podía retenerlo porque no había cometido pecado. La paga del pecado es muerte. La muerte de Jesús era injusta, física y espiritualmente era injusta, porque Él no había transgredido la ley. Sin embargo, los religiosos de su época sí transgredieron la ley. Y otros religiosos ortodoxos lo entendían, que estaban haciendo mal, pero estaban en su locura. No podía detenerse. Tenía que cumplirse la profecía del sacrificio del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Por lo tanto, Jesús, cuando resucita, dice la Escritura que lleva cautivo la cautividad. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? No hay aguijón y no hay victoria para la muerte. Hay derrota. Y el enemigo, llamado diablo o Satanás, está derrotado. Le debemos respeto, consideración, pero no miedo. Respeto como el que tuvo el arcángel Miguel cuando discutía con el enemigo por causa del cuerpo de Moisés, que no se atrevió a decir ninguna mala palabra contra él, ni siquiera un juicio, ninguna amenaza de ninguna índole, sino dijo que el eterno Dios te reprenda. Si los propios ángeles no hacen juicios acerca del enemigo y dejan todo el juicio a Dios, ¿por qué le culpamos de las cosas que no hace? ¿Y por qué le culpamos al enemigo por las cosas que hacemos? Si al final no fuimos nosotros los que decidimos hacerlo, pecar. Es fácil echarle la culpa a cualquiera en vez de aceptar su responsabilidad. Es cierto, el enemigo tiene sus propios pecados, sus propios delitos, pero ya ha sido juzgado y está sentenciado a muerte eterna. Entonces, si Dios pelea mis batallas, quien discute por mi causa es Dios, es Cristo Jesús, quien discute mi causa. Es mi abogado, es el que intercede entre, ¿entre quién? Entre yo y el enemigo. Así como un padre, al ver a su hijo que está siendo lastimado, intercede por su hijo, así Jesús intercede por nosotros. Pero Él dice claramente en Proverbios que nosotros debemos de buscar hacer la voluntad para cuando llegue el día
que le reclamen acerca de nosotros, Él pueda decir buenas cosas de nosotros. O sea que tenemos un compromiso de obedecer a Dios para que Él pueda hablar bien de nosotros, como lo habló de Job. No has considerado, le dijo al enemigo, no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro más humilde que él. Habló bien Dios de Job, conocía su corazón, pero también era necesario limpiarlo. ¿Quién le dio permiso al enemigo? Dios. Ve, pero no toque su cuerpo. Y al último dice, ve, pero no toque su espíritu. Y se enfermó físicamente. El enemigo lo probó de todas las formas que él tiene a su manera y Dios se lo permitió. Probó su corazón y salió vencedor. Job salió vencedor, pasó la prueba. Porque si bien Dios dijo, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro humilde, más humilde que como él? Él dijo, no, pues, ¿cómo no? Pues si les has dado todo, anda, ve y quítaselo. No, pues es que mira, y la segunda vez, no, pues mira, es que carne por carne, porque pues tiene su familia, anda, ve, quítaselos. No, no, pues ok, su familia, pero mira que él sí te va a blasfemar en tu cara si le tocamos su cuerpo, su vida. Anda, ve y no tomes su alma, no lo mates. Entonces, todo eso que sucedió, esas tres cosas que sucedieron, y cuando su esposa le dice, ¿por qué no blasfemas y te mueres? Como mujer ignorante has hablado, le dijo. Job no iba a blasfemar. El enemigo había tocado el corazón de la mujer, pero Job no escuchó a la mujer. Job estaba seguro de que él no había hecho nada para estar pasando por ese asunto. Estaba seguro de eso y solicitaba un juicio, pero no un juicio humano, porque las tres personas que fueron a verlo le enjuiciaron equivocadamente. No le entendieron, al contrario, lo hicieron sufrir más. Eran como si tres lanzas hubieran llegado dentro de su enfermedad. Job apeló a Dios y sí, Dios le respondió. Job gritó, dime en qué me he equivocado y no volveré a hacerlo. Detecta, admite y corrige. Dime en qué me he equivocado y no volveré a hacerlo. Cuando se presentó Dios, Job dijo,
Admirado estoy en tu presencia. De oídas te había escuchado, mas hoy mis ojos te ven. Job dijo, me arrepiento en polvo y ceniza. Yo me preguntaba, ¿y de qué se arrepintió Job? Si era que estaba sufriendo bastante, ¿de qué se está arrepintiendo Job? No podía entender ese cuadro y veía a Dios como injusto. Pero cuando fui a encontrarme con los escritos dentro de la universidad, me di cuenta por qué. Job tenía un pecado de soberbia espiritual. A pesar de ser humilde, tenía la corrupción de la soberbia espiritual, los pensamientos que le venían. Él hacía bien, pero también había vanidad en él. Internamente se regocijaba. Tenía autoconfianza excesiva y no había otro más sabio que él. Dios tiene una ley que dice que todo aquel que se exalte será humillado. Y Job estaba exaltado. Y Job reconoció que él no era el más sabio. Por eso Dios les preguntó las preguntas que le hizo. Y Job reconoció su ignorancia, su falta de capacidad de comprensión en muchas cosas. Se puso a cuentas con Dios y Dios lo bendijo doblemente. ¿Qué es lo que vemos aquí? Estoy hablando de las luchas, cómo luchamos los cristianos. Luchamos en la fe. La fe en Cristo Jesús, en su palabra, en su protección. Y poder decir, como dijo el salmista, aunque ande en valle de la muerte, no temeré mal alguno. Tu vara y tu callado me infunden aliento. Así que tus mandamientos y tus preceptos me infunden aliento. Tu vara, los mandamientos, tus preceptos me infunden aliento. Me dan poder, fuerza para continuar adelante, para estar firme el día de hoy, sin un pasado, solamente con un presente hacia un futuro, porque tú me has perdonado. Y por eso me alegro el 14 de Nisan. Recordar con ese memorial que Dios mismo estableció como mandamiento para su pueblo. Es un día muy especial porque Él dice, lo harás en conmemoración de mí, en recuerdo de mí, hasta que yo regrese. Cuando nosotros vamos creciendo en comprensión de quién es Dios, cómo es Dios, qué hace Dios, nuestro concepto se agranda y nos acercamos más al Rey de Reyes. Tenemos más clara la personalidad de Jesucristo, no la que han inventado sentimentaloidemente. No, no.
Tenemos un Cristo vivo, presente, fuerte, valiente, que ha vencido. Él no viene a vencer, él ya venció. Y viene a someter el gobierno de Satanás, el gobierno que quiere destruir el mundo, la tierra. Por eso viene Jesús, para destruir el gobierno de Satanás, para acabar con el gobierno de la humanidad. No con la humanidad, pero sí con el gobierno de la humanidad, que está a merced de Satanás. El que engaña a todas las naciones, lo explica Apocalipsis. El engañador, el que engaña a todas las naciones. Y Pablo nos hace ver en Efesios 2, nos hace ver pues cómo nosotros también pertenecíamos al enemigo y estábamos engañados en la oscuridad, muertos en nuestros pecados y delitos, separados de Dios, sin la gracia y el amor de Dios, pero que Él nos dio vida a nosotros por su gran misericordia con que nos amó y por su santa gracia, por su regalo inmerecido, el perdón de los pecados. Teníamos que enfrentarnos a hacer cambios drásticos en nuestras vidas, abandonando todo tipo de idolatría para honrar solamente a quien honra merece, al Rey de Reyes, Señor de Señores, que representa al Padre Eterno, y el Padre Eterno tiene su gloria y su honra, como el Hijo tiene su gloria y su honra. Es verdaderamente maravilloso cuando hablamos un Dios como tú lo comprendes, como tú lo concibes, porque no estamos inventando un Dios, estamos conociendo al verdadero Dios. ¿Quién lo dice? ¿Quién lo dice? Josefina, prepárate con tu Biblia en San Juan capítulo 17, versículo 3. Ahí lo dice claramente. Deseo que la compañera lo lea desde la escritura para afirmar esto último. Estamos hablando del Dios verdadero, del Dios de la escritura, lo que Él dice, lo que Él piensa, lo que Él quiere. No falsos mensajeros que vienen a hablar de su nombre y cambian todas las cosas, tergiversan todas las cosas. Cuando estés lista, entra. Ya estás lista. Dice así en San Juan 17, capítulo 17, versículo 3. Esta empero es la vida eterna, que te conozcan el solo Dios verdadero A y ti. a Jesucristo al cual has enviado. Amén. Y, y esto significa la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Qué importante es entender, pues, que el Padre nos envió a su siervo Jesucristo. Y Jesucristo, cuando tenía que irse a la tumba por 3 días y 3 noches, mandó para que la esencia de lo que él enseñó no se perdiera
en aquellos vasos donde puso ese regalo maravilloso, en aquellas vidas, el Evangelio, para que la santa energía y pura, el pensamiento puro y limpio que procede de Jesucristo y procede del Padre, no se perdiera, dice, y enviará a un consolador, quien hablará en mi nombre y les recordará todas las cosas que yo les he dicho. El Padre se los enviará en mi nombre. Así que Jesús se preocupó antes de morir por su obra y después de muerto y resucitado es nuestro sumo y gran sacerdote, el único que puede interceder por nosotros y no hay otro, porque así lo estipuló el Dios verdadero. Cuando resucitó Jesús, dijo, toda autoridad me ha sido dada en los cielos y en la tierra. Toda autoridad. El Padre le dio la autoridad. Mateo 28:17. El Padre le dio la autoridad. Muchos dudaban y otros adoraron. Por eso, si Él nos ha regalado un puñado de principios que nos están llevando a la libertad, ¿a quién debemos honrar? ¿De dónde salieron esos principios? Seguimos el camino y la ruta nos trae aquí, a Jesucristo, a su pueblo, a la roca, a Torre Fuerte. Así que un Dios como tú lo comprendes. ¿Qué tanto comprendes de Dios? Del Dios verdadero inscrito en la palabra de Él. Bueno, cada quien tendrá que ajustarse a la palabra de Dios o estar fuera de Él, indudablemente. Pero no es cosa mía, es cosa de cada quien. Cada quien decide con qué Dios va a caminar. Yo decido caminar con el Dios de la Biblia. Con ese estandarte decido caminar. Estaba hablando, y digo la ignorancia de los falsos profetas, estaba hablando una persona, decía, el pecado entró porque la serpiente engañó a Eva y tomó del fruto prohibido un fruto prohibido y entonces le dio una mordida. Y fíjense ustedes, este sello, el fruto prohibido y la mordida. Ustedes tienen dispositivos ahí que traen este sello del pecado. Tiene un fruto y la mordida, una manzana y la mordida. Deben deshacerse de todo eso porque es el demonio mismo. ¿Cómo así? Pero yo busqué por aquí en el teléfono a ver si había manzanas, pero no hay manzana ni mordida, ni fruto ni mordida, ¿no? Es una marca. Es una marca y punto. El instrumento, el teléfono, es para tu bien o es para tu mal, como es un cuchillo en tu mano.
Un cuchillo te puede servir tanto para hacer tu alimento, ¿verdad? Fabricar tu alimento como para matar a alguien. Pero eso lo decide quien tiene el cuchillo. Dios dice que ha puesto delante de nosotros el camino de la vida y de la muerte, de la verdad y la mentira, el camino de la destrucción y la reconstrucción o restauración. Y miren ustedes, el teléfono como aparato no es malo, es un instrumento, pero mire bien cómo lo usa, para su bien o para su mal. Y ahí está la decisión de cada persona. No es que, ay, está el demonio aquí. Óyeme, el demonio está en todas partes, principalmente en tu corazón y en tus palabras, porque está exagerando un asunto. Y así hay mucha gente exagerada, falsos profetas, que no entienden lo que es de Dios. Lo que se le ha prestado al enemigo, pues se le ha prestado y punto. Pero que en realidad la maldad está en el corazón humano y en la decisión del humano, y no en el aparato. Bueno, pues hasta aquí llegamos. Le doy gracias a Josefina por su servicio y vamos a seguir con la parte donde ustedes comparten con nosotros. Acuérdense que después de esta reunión vamos a tener una junta de servicio, de trabajo, bueno, como ustedes gusten llamarle, pero bueno, vamos a estar ahí platicando para ver cómo estamos, cómo andamos, ¿verdad? Y qué es lo que queremos seguir haciendo. Muy bien, pues todos están invitados a la reunión después de esta hora que ustedes van a compartir. Después de esta hora, pues vamos a entrar a la reunión y mm, bueno, quédense con nosotros para que nos compartan. Ok, ya iba a salirme. Bueno, en vez de cerrar la grabación.